¿Está resurgiendo el neofascismo en América Latina? Esto no es historia, esto está pasando. Fascismo 2.0. Nuevas caras, mismas ideas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al investigador argentino Andrés Seyman, él es doctor en ciencias sociales, magíster en estudios sociales latinoamericanos, licenciado en ciencias políticas. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. El fascismo ya no es solo una parte de nuestros libros de historia. En los últimos 20 años ha ganado terreno en América Latina y ha tomado nuevas formas. En esta entrevista que vamos a compartir con ustedes, profunda y analítica, queremos conocer las causas, los nuevos actores y cómo afecta a las distintas democracias del continente. Es una posibilidad de pensar cómo será nuestro continente en los próximos años, una forma de encontrar el futuro político de nuestra región. La entrevista. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto, como siempre, estar con ustedes allí. Andrés, ¿cómo definirías el fascismo en el contexto contemporáneo de América Latina? Bueno, es un tema interesante porque está muy en debate, ¿no? Por supuesto que es una discusión que además es de largo aliento, ¿no? En la medida en que remite también el debate sobre la pertinencia o no de la categoría de fascismo, remite también a las discusiones en torno a las experiencias de los regímenes de excepción del siglo XX, ¿no? Es decir, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, ¿no? Es decir, es una continuidad sobre las características de aquellas experiencias y, bueno, la pertinencia o no de que las mismas sean utilizadas para discutir fenómenos que son contemporáneos, ¿no? Es decir, de nuestro siglo XXI y en particular de un momento específico de este siglo XXI que diría que es el momento post-crisis del 2008, ¿no? Es decir, si los años 90, y esto lo dicen varios autores y autoras, fueron años, ¿no? Los años dorados del neoliberalismo, es decir, años donde las políticas del consenso de Washington se expandían a nivel global, donde existía una cierta promesa multicultural, de un capitalismo libre de fricciones, ¿no? En el momento además de cierto no es cierto, sino de un unilateralismo de Estados Unidos inmediatamente posterior a la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión Soviética. Es decir, recordemos, 1945, constitución de un orden global bipolar, es decir, el inicio de la Guerra Fría con dos potencias contendientes, Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro. Bueno, eso dura aproximadamente medio siglo, dura 45 años. Cuando se produce en 1989 primero la caída del muro de Berlín y en 1991 definitivamente el desmembramiento de la Unión Soviética. Estados Unidos se erige como una potencia unilateral a nivel global, ¿no? Y entonces existía como cierta promesa del orden neoliberal constituido en ese entonces de constituir una aldea global, ¿no? El discurso de la globalización, ¿no? Que es propio de los años 90, era la idea de no existen fronteras, es un solo mundo, ya no hay cortina de hierro, ¿no? Que era el gran problema del mundo bipolar, según desde la ¿Sí? perspectiva del orden capitalista en Estados Unidos, ¿no? Entonces, una aldea global, un capitalismo libre de fricciones, multicultural, ¿no? Es decir, la idea del respeto por la diversidad de cultura. Bueno, eso de forma posterior a la crisis del 2008, ¿no? Empieza a entrar en crisis, ¿no? Porque precisamente es necesaria la articulación de una salida política frente a esa crisis, ¿no? La crisis financiera internacional de 2008, de los créditos subprime, bueno, lo que ya sabemos. Y empiezan a aparecer en el promedio de esa década, ¿no?
una serie de hechos políticos que ponen en crisis aquella promesa de los años 90, ¿no? Y diría que hay dos que son los más salientes, ¿sí? Y digo el promedio de esa década porque los podemos datar en 2016 propiamente, ¿no? En primer lugar, el Brexit, ¿no? En 2016, es decir, ¿Sí? la Unión Europea era como la promesa de ¿no? de la expansión de un territorio precisamente libre de fronteras, con una moneda común, con un Estado supranacional expansivo, etcétera. Bueno, el Brexit es una ruptura en la medida en que una de las potencias, ¿no? europeas se corre de ese libreto, ¿no? Entonces, ahí hay un hecho fundamental, el Brexit del 2016. Y el otro hecho del 2016 es el triunfo de Donald Trump, ¿no? En su primer mandato, que tiene como principal promesa de campaña la construcción de un muro de 3.000 kilómetros que separe Estados Unidos y México, ¿no? ¿Mm? Entonces, el neofascismo, ¿no? Nos ¿Sí? preguntábamos por esto, porque en general se pone el prefijo neo para plantear un poco las novedades también que traen relación con aquellas experiencias de la década del 20 del siglo pasado, ¿no? Entonces, aparece como una salida frente a la crisis del 2008, en un contexto también de caída de los ingresos en los países avanzados, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, donde la respuesta política, la salida política es el nacionalismo, la xenofobia, ¿no? Incluso la guerra, como vimos en el caso de Ucrania, ya en comienzo de la tercera década del siglo XXI. Entonces, como salida política a la crisis, nacionalismo, xenofobia y guerra, ¿no? Entonces, en ese contexto es que emergen fundamentalmente, diría, en Europa, en Estados Unidos y en el gran área de influencia de geopolítica de Estados Unidos, una suerte de internacional de extrema derecha, ¿no? Que ya se consolida, me parece, decisivamente en la tercera década del siglo XXI, ¿sí? Donde emergen liderazgos que tienen eh, esa característica, ¿no? Es decir, una serie de interpelaciones ideológicas permanentes, ¿no? Que ponen autoritarias, que ponen en riesgo los factores mínimos de convivencia democrática, ¿no? Porque aparte una de las promesas de los años del neoliberalismo de los años 90 era su convivencia con la libertad y la democracia, ¿no? Que además es el modo en que se autopercibe como potencia a los Estados Unidos, ¿no? ¿Mm? Como el gran país de la libertad y la democracia. Bueno, eh, estos neofascismos de alguna manera ponen en cuestión esos dos elementos, aun cuando en muchos casos esos liderazgos de extrema derecha se presentan como adalides de la libertad, ¿no? Y sin embargo vemos cómo la libertad es para determinados sujetos, ¿no? O la libertad incluso puede ser asimilada estrictamente como libertad de mercado, ¿no? Digo, yo estoy hablando de Argentina, el caso de Javier Milei, en ese sentido es una expresión muy clara, muy contundente, ¿no? La libertad es libertad de mercado, ¿no? Incluso Milei se hizo famosa una frase que realmente es alarmante en un sentido propiamente humanitario, que es, bueno, los seres humanos son libres de morirse de hambre, ¿no? La libertad es entendida de esa manera. De alguna forma, podemos observar en distintas partes del mundo, pero, a ver, cuando decimos distintas partes del mundo, diría lo que políticamente se conoce como la parte occidente, ¿no? Porque no observamos esos liderazgos por lo menos de manera tan difundida, ni en Rusia, ni en China, digamos, en Asia y en África no tenemos ese tipo en Oceanía, no tenemos ese tipo de configuraciones políticas tan contundentes como la que sí observamos, como las que sí observamos en el caso eh, de Europa, fundamentalmente, y Estados Unidos, y bueno, también en América Latina, que es lo que Estados Unidos considera como su patio trasero. Después hay otro gran tema, ¿Sí? vinculado a este fenómeno de los neofascismos, que es Ujú. todo un gran campo de discusión, incluso también de interrogación y de investigación, que es el tema de la relación entre estos neofascismos, ¿no? Como expresiones políticas y la fase actual del capitalismo, ¿no? Es Mm. decir, un capitalismo digital, capitalismo cognitivo, ¿no? Como suelen llamar diferentes
autores teóricos, ¿no? Donde aparecen subjetividades inmediatistas, donde en el contexto de las redes sociales aparece permanentemente la herramienta de la violencia como forma de interpelación, ¿no? Pero bueno, ahí hay, de nuevo, todo otro campo que seguramente también está relacionado, ¿no? Con las transformaciones posteriores a la crisis, ¿no? Que es un poco lo que decía anteriormente. Andrés, ¿y sigue siendo la promoción del miedo al comunismo y al progresismo el motor de este neofascismo en América Latina y el Caribe? Bueno, es algo curioso, ¿no? Porque uno diría, así como te decía anteriormente, nosotros teníamos de forma previa a los años 90 un mundo bipolar, ¿no? Es decir, la ¿Sí? cortina de hierro, la Guerra Fría, ¿no? Es decir, el mundo de la segunda posguerra, donde efectivamente allí incluso cuando surge las figuras de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, ahí el anticomunismo tenía un sentido. ¿Por qué? Porque del otro lado había una potencia armamentística, una potencia militar, una potencia científica, ¿no? Geopolítica, que era la Unión Soviética, ¿no? Que estaba del otro lado y que se identificaba con un orden social comunista, ¿no? Ahora, ciertamente, esa sed anticomunista, ¿no? que se plantea en algunos liderazgos neofascistas no tiene demasiado asidero en la realidad, ¿no? O sea, uno podría ver, después también hay todo un debate acerca del carácter de China, ¿no? O sea, cuál ¿Sí? es el tipo de modo de producción, que eso sería todo otro programa que podrían hacer, pero que Totalmente. vamos a tratar de evitarlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es China? ¿No? Porque sí, hoy existe en Estados Unidos una decisión geopolítica estratégica, ¿sí? De combate al avance de China sobre sus áreas, ¿no? Geopolíticas estratégicas, ¿no? Es decir, de influencia geopolítica. Uno diría que la preocupación central de Estados Unidos en relación a América Latina, que siempre fue considerado por sí mismo un patio trasero, es, por Estados Unidos como un patio trasero, es, bueno, hay que evitar a toda costa el avance de China, ¿sí? Sobre los países de América Latina, las inversiones chinas, la penetración cultural china, ¿no? Es decir, todo lo que se conoce como el soft power, ¿no? De China. Bueno, esa es una tarea primordial para la política exterior de, de- de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hoy el miedo al comunismo realmente no pareciera tener un asidero o un correlato con la realidad. Ujú. Después, sí, ciertamente hay un reflejo anacrónico que en el caso de los países latinoamericanos es muy claro, ¿no? En el caso de Brasil, el PT como comunista, en la palabra de Bolsonaro, en el caso de Milei en Argentina también son todos socialistas, ¿no? Porque Sí, bueno, Milei en el discurso de Davos, ¿no? Del foro número 54 de Davos del año pasado, dijo, bueno, todos son socialistas, ¿no? Desde los conservadores, como son estatistas, son todos socialistas, ¿no? sí, Una suerte de equiparación disparatada, pero que bueno, que en ese discurso efectivamente funciona, ¿no? Entonces, hay un discurso anticomunista, pero que ciertamente, bueno, la campaña también en el 2021 de Keiko Fujimori sí. En en, Perú. en Perú también era Keiko Fujimori con la camiseta de la selección peruana de fútbol diciendo es Perú o comunismo, ¿no? Incluso, bueno, quizás el único caso donde uno podría decir que tenía más asidero en el caso de Chile, ¿no? En las elecciones también en las que resulta triunfador Boric, ¿no? En 2022, si no me equivoco, donde, bueno, efectivamente uno de los actores principales de la alianza política que lleva a Boric al Palacio de la Moneda es el Partido Comunista de Chile, ¿no? Es decir, ahí por lo menos tenía cierto sentido y cierta raigambre en la realidad, aun cuando Boric no pertenece al Partido Comunista. Pero bueno, podríamos decir que ahí, por lo menos en un sentido, había una relación con la realidad. Pero bueno, el resto de los casos es una deducción absolutamente disparatada y sin embargo, bueno, es uno de los arietes políticos del discurso político de las extremas derechas contemporáneas. Ujú.
Andrés, ¿y qué formas de resistencia se están dando frente a estos discursos autoritarios en la región? Bueno, América Latina lo que tiene interesante siempre es la proliferación, la pluralidad y la heterogeneidad de resistencias, ¿no? Que es difícil, es muy difícil poner un rasero, ¿no? Que de alguna manera equipare al conjunto de los países, porque cada una de las naciones de la región tiene su historia política, tiene sus modos de organización social, tiene sus sujetos sociales, ¿no? Digo, para poner un ejemplo muy burdo, pero en el caso de Bolivia, por ejemplo, el movimiento indígena es un actor central de la política boliviana. En el caso de Colombia, la población campesina es muy importante. En el caso de Argentina, el movimiento obrero organizado es un actor muy importante también, ¿no? Cada uno de los países tiene su particularidad, su especificidad, producto de todos estos factores que mencionaba recién, pero sí es interesante que aparece el tema del antifascismo, ¿no? Aparece de nuevo el tema del antifascismo. En el caso de Argentina, por ejemplo, de un ejemplo muy concreto. El 1 de febrero de este año se llevó a cabo una marcha antifascista, ¿no? A partir ¿Sí? de los dichos de Milei en el foro de Davos, ¿no? Porque bueno, también un aspecto, decíamos, ¿no? El neofascismo, el retorno de la xenofobia, del, ¿no? Del racismo. Entonces, del sexismo, ¿no? Como elementos, ¿no? Aglutinadores de ese campo de extrema derecha. Y bueno, aparecen reacciones en ese sentido, ¿no? De los movimientos feministas, de los movimientos LGTBQ, más, en el caso, bueno, pero bueno, es interesante cómo eso puede también dar lugar a nuevas articulaciones sociales y políticas, ¿no? En el sentido de conjugar viejos y nuevos actores sociales. De cualquier manera, sí me parece que observamos en los distintos países de América Latina que hay procesos de lucha muy, muy potentes, pero al mismo tiempo también procesos de autoritarismo creciente, ¿no? Lo sucedido me parece en el caso de Ecuador es sinceramente preocupante, ¿no? Ahí sí estamos en presencia de un régimen de excepción, ¿no? Lo que vimos en las elecciones con acción de estado de sitio en medio del proceso electoral, ¿no? También todo el tema del avance del narcotráfico en ese país, ¿no? Y cómo eso produce un escenario de violencia que entra en contradicción con la existencia de un proceso verdaderamente democrático, ¿no? En la sociedad ecuatoriana eso es preocupante. La crisis política permanente en Perú también es otro tema realmente alarmante y el ejercicio de la violencia también por parte del gobierno de Dina Boluarte. Bueno, el año que viene habrá elecciones en Perú y ahí veremos qué es lo que sucede de allí en adelante, pero digo, es preocupante también en ese país, en Perú, digo, así como decimos el problema del régimen de excepción en Ecuador, en el caso de Perú, la crisis política permanente, ¿no? La crisis política como normalidad política, ¿no? Entonces, en la región me parece que se dan esos dos procesos, ¿no? Procesos de lucha, pero también procesos de autoritarismo y violencia crecientes, ¿no? Creo que hay que poner una alarma sobre este último punto. Ujú. ¿Qué señales deberíamos ver en los próximos años sobre la posibilidad de que este neofascismo crezca en la región? ¿A qué debemos estar atentos? A ver, creo que yo decía al principio de la entrevista, mencionaba el tema de la crisis, ¿no? De la ¿Sí? crisis del 2008 y de la irresolución de la crisis. En la tercera década de este siglo XXI, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, habló de un tiempo histórico liminal, es decir, un proceso de suspensión del tiempo histórico, de incertidumbre global. Y, y me parece que es imposible no asociar, ¿no? O es imposible disociar el, el proceso de crecimiento del autoritarismo y de expansión de los neofascismos de este proceso de transición global y de incertidumbre global, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que vemos es que el epicentro también del neofascismo se produce nada más y nada menos que en el hegemón global en Estados Unidos, ¿no?
Es decir, aquel país que debería ser el espejo en el cual se mira el resto de las naciones, digo hipotéticamente, ¿no? Porque sabemos que no es así, pero ideológicamente uno pensaría que, o tendería a pensar que el paradigma global de la libertad y la democracia es Estados Unidos, y vemos todo lo contrario, ¿no? Es decir, un país donde su presidente propone un muro de 3.000 kilómetros ¿no? Para separar de la nación vecina, propone un maltrato a los migrantes, propone un oscurantismo en el sistema universitario, pone en duda el valor de la ciencia, ¿no? En el pleno siglo XXI. Eh, ¿No? Establece un plan de recorte del gasto del Estado a través de la figura de Elon Musk, ¿no? Eh, pone pone como figura ejemplar a la figura, al personaje este de Elon Musk que, que plantea recorte del Estado, que plantea que no hay que pagar impuestos, que es ¿no? Una poner en el altar a estos nuevos super ricos, ¿no? Del ¿sí? mundo digital. Entonces, bueno, me parece que esa situación quizás un tanto dantesca en los Estados Unidos, ¿no? Como una de las potencias globales, una potencia en declive, por cierto, pero una potencia global al fin, bueno, es un mal signo para lo que queda en el resto del mundo, ¿no? En todo caso, me parece que hoy es muy difícil disociar esa situación de transición global, ¿no? Y de declive de la principal potencia en ese contexto de lo que pueda pasar, por lo menos en las áreas que son aquellas que se miran en el espejo con esa potencia, ¿no? Por eso decía que el neofascismo tiene preponderancia en Estados Unidos, en Europa y en América Latina, ¿no? Que cuando ya no, nos corremos de latitud, por ejemplo, mirando Asia, ahí la cosa cambia, ¿no? Bueno, me parece que hay una vinculación muy fuerte entre ese momento de crisis global, de transición global y los neofascismos en distintas partes de la región que podríamos llamar entre comillas occidental, ¿no? Andrés Seisman, investigador argentino, doctor en ciencias sociales, magíster en estudios sociales latinoamericanos y licenciado en ciencia política. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. Por favor, un gusto, Alejandra, un placer como siempre. Es momento de despedirme. Andrés Seidman nos ha dejado con mucho en qué pensar. Pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Vamos a armar un debate sobre este tema tan importante para toda la región. Ya se viene la frase del día. Pueden suscribirse a este canal para más contenido geopolítico. Tengan ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Es imposible disociar el proceso de crecimiento del autoritarismo y de expansión de los neofascismos de este proceso de transición global y de incertidumbre global, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que vemos es que el epicentro también del neofascismo se produce nada más y nada menos que que en el hegemón global en Estados Unidos, ¿no? Es decir, aquel país que debería ser el espejo en el cual se mira al resto de las naciones, digo hipotéticamente, ¿no? Porque sabemos que no es así, pero ideológicamente uno pensaría que, o tendería a pensar que el paradigma global de la libertad y la democracia es Estados Unidos, y vemos todo lo contrario. Enfoque. Con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.